Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen martes para todos. Y así, con las novedades del día, comenzamos una nueva emisión de TVC4 Noticias, el noticiero de Comarca Sí, la otra televisión. Hoy, 11 de septiembre, celebramos el Día del Maestro. Los educadores que brindan su tiempo y esfuerzo en concientizar y nutrir de conocimientos a las nuevas generaciones. Hoy en su día debemos homenajear y reconocer su esfuerzo y responsabilidad día a día. En nuestro país, lamentablemente, la gran mayoría desarrollan su actividad en precarias condiciones. Lo podemos señalar en un hecho reciente como el conflicto por el salario y la educación pública o por el desfinanciamiento de las escuelas, en el cual corre peligro la formación de generaciones futuras que van a ser parte de la Argentina de mañana. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamullo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. En la madrugada del 5 de septiembre se murió de un paro cardíaco Bernardo Alberte Hijo, gran persona y un militante ejemplar que siempre estuvo en primera fila denunciando la dictadura cívico-militar y el gobierno actual. Escuchemos lo que nos cuenta Rubén Furman. Este jueves 6 fue enterrado en el cementerio de Avellaneda, el mismo lugar donde está sepultado su padre, Bernardo Alberte Hijo, el hijo del mítico Mayor Alberte, que fuera decán de Perón. Permítanme contarles una historia en primera persona. Yo conocí a Alberte Hijo en diciembre del año 2006, cuando el presidente Kirchner le entregó post-mortem a su padre el grado inmediato superior de coronel del ejército. Era un homenaje porque Alberte padre fue la primera víctima del golpe del 76 que en la misma noche del 24 de marzo y casi en el mismo momento en que se estaba consumando la destitución de Isabel Martínez, una patota militar con ropa de fajina ingresó a la casa de Alberte, padre, en el sexto piso de un edificio de La Recoleta y lo arrojó por la ventana, lo tiró por la ventana, luego de voltear la puerta al grito: Alberte, te venimos a matar. Yo he conocido hijos de padres famosos que viven con el agobio de ese precedente, pero debo decir que en Alberte vi siempre un tipo orgulloso de esa historia que contaba con amor. Su padre había sido edecán de Perón en el año 1954, la relación era previa porque Alberte, con el grado de teniente, en el año 45 había intentado sublevar a la Escuela de Infantería en Campo de Mayo cuando precisamente la guarnición de Campo de Mayo apresó a Perón previo al 17 de octubre. Como edecán de Perón ya en el año 54 y con el grado de mayor, fue uno de los hombres que resistió desde la sala de decanes de la Casa de Gobierno el asalto de los infantes de Marina posterior al bombardeo de junio. Fue apresado y fue enviado al sur tras la Revolución Libertadora y luego se exilió en Brasil. El pequeño Alberte, que había nacido en el año 49, vivió todas estas contingencias familiares y en el año 67, cuando ya había retomado una relación epistolar importante con Perón, Alberte fue designado delegado personal de Perón exiliado en Madrid en un momento decisivo de la historia
porque dio impulso a la decisión de los gremios combativos que intentaban sacarse el tutelaje del jefe metalúrgico Timoteo Bandor, Augusto Timoteo Bandor, cuando crearon, decía, estos sectores combativos la CGT de los argentinos para enfrentarse a la dictadura de Onganía. Onganía en algún momento intentó cerrar algunas heridas y devolvió a militares que habían sido despojados de su rango y habían sido dados de baja el grado militar, y lo intentó con Alberti, que dignamente lo rechazó porque en la medida no estaba incluido Perón. Esperó hasta el 73 y ahí recuperó su grado de teniente coronel ya, y se incorporó activamente a la militancia del peronismo combativo con el cual estaba ya vinculado, en particular con los sectores del sindicalismo combativo. En el año 76 fue el militar en retiro que denunció ante el propio jefe del ejército, Videla, la acción de la AAA y que él mismo había sido sufrido un intento de secuestro. Le escribió una carta y no llegó a mandarla porque la misma noche en que se disponía a enviarla se produjo el golpe que terminó en su muerte. Decía que conocí a Alberti contando esta historia y alguna vez me abrió el tesoro de su casa, de los objetos que los militares, los propios camaradas de Alberti, nos habían llevado en esa noche asiaga, y me mostró, sacando realmente como una reliquia que lo eran, las insignias del generalato, las palmas del generalato que los oficiales superiores máximos del ejército lucen en su solapa, las palmas del generalato que Juan José Valle le había enviado a Alberti para que fuera el depositario de ellas, momentos antes de ser ejecutado en 1956 por orden de Aramburu en el penal de la calle Las Heras, en un episodio donde hubo 26 fusilamientos, un hecho vastamente conocido por la historia que narra Rodolfo Bolsio en Operación Masacre. Mantuve esa relación con Alberti hijo y me fue informando de las novedades que se daban en una causa que lo tenía él como principal denunciante de la muerte de su padre, en la que había responsabilizado directamente, al igual que su padre lo había intentado hacer, a Videla del asesinato del teniente coronel que se quería seguir llamando Mayor Alberti. Esta causa tuvo, curiosamente, un avance imprevisto porque hacia el año 2012 aproximadamente se encontraron circunstancialmente en un cesto, en un tacho de basura, la correspondencia epistolar histórica, en definitiva, podría estar en un museo, que habían mantenido Alberti y Perón cuando era su delegado, y que permitió ese hecho identificar al jefe de la patota que había robado los documentos, y obviamente que había estado al frente del pelotón que lo arrojó por la ventana, así su asesino, que era el general de inteligencia Jorge O'Higgins, cuyo domicilio fue allanado precisamente ante la evidencia de que él era uno de los tenedores de los documentos desaparecidos aquella noche. O'Higgins, como muchos otros militares represores de esa época, tuvo la suerte, podríamos decir, de morir en la impunidad. El miércoles pasado, amigos comunes me informaron, me contaron que Bernardo Alberti hijo había muerto de manera imprevista de un paro cardíaco y que seguramente seguía atado a una militancia peronista
había inaugurado hace poco una unidad básica en Avellaneda con el nombre de su padre, y él mismo era un ejemplo de constancia en la lucha por aquellos ideales. Algunos compañeros que leyeron posteo que hice yo en Facebook recordando esta figura pusieron que en paz descanse, y yo preferí poner lo que Alberte hijo hubiera querido y seguramente su padre también. Hasta la victoria siempre. Clubes de San Isidro recibieron nuevo material deportivo. Con el objetivo de fortalecer el trabajo de integración social que llevan a cabo las entidades deportivas en los barrios, el municipio de San Isidro entregó nuevo material a los clubes Social Boulogne y San Martín de la Cava. Se entregaron materiales deportivos para la práctica y el constante apoyo de esta actividad que es inclusiva, que incluye socialmente, que contiene mucho a chicos que si no están en el club jugando podrían estar al intemperie, podrían estar en la calle, así que la verdad que es todo virtuoso esto y bueno, nada más que acompañarlo y nuevamente agradecerle a Gustavo que está acá presente y que esté constantemente ayudando a mejorar cada vez más este club y las instituciones de San Isidro, que como ustedes ven con mucho esfuerzo se sostiene de una manera muy atractiva y muy linda para que pueda ser del disfrute de todos los chicos que pasan por acá. Me causó mucha felicidad de que el intendente se acerque a los clubes de barrio, es algo muy importante. La presencia de él es como que nos da un poquito de ganas de seguir trabajando de la manera que estamos trabajando. Y bueno, vino a entregarnos pelotas, conos, material deportivo, que está muy bien eso. Reducción del gabinete. Advierten que está en riesgo la atención de pacientes con VIH, hepatitis y tuberculosis. Los trabajadores de los diferentes programas emitieron un comunicado advirtiendo que la respuesta a los pacientes está en riesgo. En este contexto de fuerte ajuste y achique del Estado, el Gobierno Nacional ha enviado un proyecto que implica un fuerte recorte del presupuesto de la Dirección de SIDA, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, tuberculosis y lepra. En este marco de reducción presupuestaria, de fuerte devaluación y de proceso inflacionario, no está garantizada la continuidad de la respuesta en el acceso a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de personas asistidas por los programas que conforman esta dirección, alertó personal de la dirección. Intento de saqueo en Sáez Peña. Un joven de 13 años murió tras recibir un disparo en el pecho luego de un enfrentamiento entre un grupo que intentó saquear un local comercial y la policía que trató de dispersarlos. Unas 50 personas llegaron hasta el supermercado funcional Impulso del barrio obrero, donde intentaron ingresar para llevarse productos. Con postas de goma intentaron dispersar a las personas que estaban allí, pero recibieron respuesta del grupo que intentó saquear, ya que les arrojaron todo tipo de elementos. Cabe destacar que vecinos del lugar se defendieron con armas de fuego de los delincuentes. Por el enfrentamiento, un joven de 13 años fue alcanzado por una bala de goma que impactó en su pecho, que le produjo la muerte. Terminando nuestro informativo diario, les recordamos que esta edición de TVC4 Noticias sale al aire de lunes a viernes a las 18 y a las 21 horas, repitiéndolo al día siguiente a las 13 horas. Todos los días Comarcasí complementan la información local con novedades de nuestro continente suramericano a través de Es Noticia, el informativo de Telesur que emitimos a las 21:30 horas. Ahora sí nos despedimos hasta la próxima entrega. No se olviden de enviarnos las novedades de su barrio, que nos interesa saber de usted y de su familia. Un día emprendí un viaje, porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble.
conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.